Te doy la bienvenida a la danza del ser, historias de no dualidad, un espacio donde exploramos las profundidades de la conciencia más allá de las limitaciones del pensamiento dual. Hoy nos sumergiremos en un tema que resuena especialmente en estas fechas: el espejismo de los días santos, liberando la culpa en el camino espiritual. Mientras nos encontramos en lo que tradicionalmente se conoce como Semana Santa, muchos experimentan una intensificación, por así llamarlo, de sentimientos contradictorios: devoción y culpa, celebración y penitencia. Y hoy vamos a explorar cómo estas aparentes contradicciones pueden ser puertas hacia una comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza. Antes de comenzar, te invito a que, si es posible, encuentres un espacio tranquilo donde puedas escuchar, sin interrupciones. No es necesario que creas o dejes de creer en nada específico. Solo te pido una actitud de apertura y de curiosidad. Toma un par de respiraciones conscientes y empezamos. Comencemos reflexionando sobre esta curiosa tendencia humana de dividir el tiempo en categorías: días laborables, fines de semana, tiempo de trabajo, tiempo de ocio, días ordinarios, días santos. ¿Has notado cómo estas divisiones crean una fragmentación en nuestra experiencia? Vivimos esperando el fin de semana, las vacaciones o los momentos especiales, postergando nuestra plenitud para un futuro que nunca termina de llegar. Es como si la vida real siempre estuviera en otro momento, nunca en el ahora. Y esta postergación de la plenitud se manifiesta constantemente en nuestro lenguaje cotidiano. Frases como: cuando termine este proyecto, seré feliz, estaré en paz. Cuando lleguen las vacaciones, podré descansar. O el domingo sí me conectaré con lo espiritual. Es un hábito tan arraigado que rara vez lo cuestionamos, pero tiene un impacto profundo. Nos roba el único momento en que realmente existimos: el ahora. La Semana Santa representa quizás el ejemplo más claro de esta fragmentación. Se designan 7 días como santos, implicando que los otros 358 son de alguna manera menos sagrados, menos especiales, menos dignos de nuestra presencia plena. La etimología de la palabra santo o sagrado proviene de sacrare, que significa consagrar, dedicar a una deidad. Lo sagrado, en su sentido original, no se refiere a un tiempo o un espacio específico, sino a una cualidad de presencia, a una forma de relacionarse con la realidad que reconoce su naturaleza divina inherente. Sin embargo, hemos externalizado lo sagrado, lo hemos confinado a ciertos momentos, rituales, espacios, creando una dicotomía artificial entre lo sagrado y lo mundano, lo especial y lo ordinario. Y en este proceso, hemos perdido la capacidad de reconocer la sacralidad que permea cada instante de nuestra existencia.
Pero desde la perspectiva no dual, ¿puede existir realmente esta división? La conciencia que permea todo el universo reconoce estas fronteras temporales que hemos fabricado. ¿Puede un día ser intrínsecamente más santo que otro? Piensa en un amanecer. El sol no distingue entre jueves santo y jueves ordinario. Sus rayos iluminan la tierra con la misma generosidad, con la misma belleza radiante, independientemente de nuestras designaciones humanas. ¿Acaso es el amanecer de Pascua más sagrado que el amanecer de cualquier otro domingo? ¿O es nuestra percepción la que cambia? La misma conciencia que te permite experimentar un domingo de resurrección es la misma conciencia que te permite experimentar un martes cualquiera. El mismo sol que ilumina los días de procesión, ilumina también los días ordinarios. La misma respiración que sostiene tu vida durante las ceremonias religiosas, la sostiene también mientras lavas los platos o esperas el autobús. Observa a los niños pequeños o a los animales. Ellos no dividen sus experiencias en especiales y en ordinarias. Para un niño, el descubrimiento de una hormiga puede ser tan fascinante como para nosotros el más elaborado ritual religioso. Los animales no esperan el fin de semana para sentirse plenos. Viven completamente sumergidos en el momento presente, sea cual sea su naturaleza. Cuando dividimos el tiempo en sagrado y profano, estamos proyectando nuestra percepción fragmentada sobre una realidad que es inherentemente completa y unificada. Y esta fragmentación tiene consecuencias profundas en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con la vida. Nos dividimos internamente creando un yo espiritual que supuestamente emerge durante los momentos sagrados y un yo mundano que habita el resto de nuestra existencia. Esta división interna es la raíz de mucho sufrimiento, pues nos lleva a rechazar aspectos de nuestra experiencia, a juzgarnos por no estar constantemente en estados elevados, o a crear una falsa jerarquía, donde ciertos estados de conciencia son considerados superiores a otros. En la visión no dual, toda experiencia surge en y como conciencia. La experiencia de escuchar este podcast, de sentir la temperatura de la habitación donde te encuentras, de observar los pensamientos que surgen en tu mente, todo esto es igualmente una manifestación de la conciencia indivisible que eres. No hay nada más sagrado que esto, aquí y ahora. Una de las manifestaciones más evidentes de la mentalidad dual durante la Semana Santa es la glorificación del sufrimiento. Procesiones de flagelantes, representaciones gráficas de la crucifixión, ayunos, penitencias, como si el dolor tuviera un valor intrínseco, como si sufrir nos acercara de alguna manera a lo divino. En muchas partes del mundo, esta época se caracteriza por prácticas extremas. En Filipinas, algunos se crucifican literalmente. En España, México y otros países latinoamericanos, los penitentes se flagelan durante las procesiones. Otros practican ayunos
rigurosos o se someten a otras formas de privación física. Lo fascinante es que estas prácticas son a menudo realizadas con una mezcla de dolor y éxtasis, como si el sufrimiento físico provocara una apertura hacia lo trascendente. Los rostros de quienes participan en estos rituales muestran una extraña combinación de agonía y liberación, sugiriendo que hay algo profundamente paradójico en nuestra relación con el dolor. Esta idea del sufrimiento redentor está tan arraigada en nuestra cultura que rara vez la cuestionamos. Asumimos que para ser buenos debemos sufrir, que la penitencia es el camino hacia la purificación y que el castigo es necesario para la expiación de nuestras faltas. Y este patrón se repite en muchos ámbitos de nuestra vida, no solo en lo religioso, ni en Semana Santa. Está la frase no pain, no gain en el ejercicio físico. La idea de que solo a través del sacrificio y el sufrimiento se logra un éxito profesional. O la noción romántica de que el amor verdadero implica sufrimiento. Quien te quiere te hará sufrir. Hemos construido toda una mitología alrededor del valor redentor del dolor. ¿Y de dónde surge esta creencia? En el fondo, proviene de una visión fundamentalmente dual de la existencia. Nosotros aquí, lo divino allá. Nosotros impuros, lo divino puro. Nosotros pecadores, lo divino perfecto. Y en este esquema mental, el sufrimiento se convierte en la moneda con la que intentamos comprar nuestra redención. Históricamente podemos rastrear estas ideas hasta antiguas prácticas sacrificiales, donde se ofrecían animales e incluso seres humanos a las deidades. La lógica era simple. Algo valioso debe ser sacrificado para aplacar a los dioses. Con el tiempo, este sacrificio externo se interiorizó. Ya no sacrificamos animales, sacrificamos nuestra comodidad, nuestro placer, nuestro bienestar, como ofrenda a lo divino. Y esta mentalidad sacrificial la tenemos, por ejemplo, en el cristianismo, la imagen central de un Dios que requirió el sacrificio de su propio Hijo para perdonar los pecados de la humanidad. ¿Qué tipo de mensaje transmite esto sobre la naturaleza de lo divino y su relación con el sufrimiento humano? ¿Qué pasaría si cuestionamos radicalmente esta premisa? ¿Y si el sufrimiento autoinfligido, lejos de acercarnos a nuestra naturaleza esencial, reforzara la ilusión de separación? ¿Y si no hubiera nada que expiar, porque nunca ha habido una verdadera separación? Consideremos por un momento, cuando nos autocastigamos, ¿quién castiga a quién? Hay un yo que juzga a otro yo y decide que merece sufrir. Pero esta dinámica interna solo refuerza la ilusión de separación, la idea de que somos entidades fragmentadas con conflictos internos, en lugar de una conciencia unificada observando sus propios movimientos. Pero además, cuando buscamos el sufrimiento como camino de purificación, estamos implícitamente afirmando que hay algo impuro en nosotros que necesita ser eliminado, que nuestra naturaleza está de alguna manera manchada
corrompida. Esta creencia es, quizá, la manifestación más dolorosa de la percepción dual. El problema con el culto al sufrimiento es que nos mantiene atrapados en un círculo vicioso. Nos sentimos culpables, nos castigamos por sentirnos culpables y luego nos sentimos culpables por no sentirnos culpables y no ser suficientemente puro después del castigo. Es un laberinto sin salida, mientras permanezcamos dentro de la lógica dual. No estoy sugiriendo que el sufrimiento no tenga un valor transformador. Me sucedió a mí. El dolor que surge naturalmente puede ser un poderoso catalizador de despertar, pero cuando se acoge con atención plena, revelando patrones de apego, disolviendo así identificaciones limitantes y abriendo espacios de compasión y comprensión. La tradición budista ofrece una perspectiva interesante. El Buda no enseñó a buscar el sufrimiento, pero tampoco a evitarlo. Enseñó a observarlo con ecuanimidad, reconociendo que tanto el placer como el dolor son experiencias transitorias que surgen y se desvanecen en la conciencia. No hay nada que rechazar, no hay nada a que aferrarse. Solo hay que ver claramente la naturaleza de la experiencia. Hay una diferencia fundamental entre acoger con apertura el sufrimiento que la vida nos presenta y buscar activamente el sufrimiento como forma de expiación. El primero nace de la sabiduría que reconoce la impermanencia de la experiencia y el segundo de la ilusión de que somos alguien impuro que necesita purificación. La transformación no viene de castigarnos, sino de observar con compasión y curiosidad nuestras experiencias, incluyendo el sufrimiento cuando aparece. Porque es a través de esta observación que las capas de identificación comienzan a disolverse. Te voy a contar una historia. Un maestro zen estaba una vez observando a un grupo de devotos que se flagelaban durante la ceremonia. Uno de sus discípulos le preguntó: Maestro, ¿qué piensas de esta práctica? El maestro respondió: Cuando te golpeas a ti mismo, ¿quién es el que golpea y quién es el golpeado? El discípulo se quedó en silencio. Esta simple pregunta revela la paradoja central del autocastigo. Refuerza la ilusión de un yo separado que debe ser disciplinado, cuando la verdadera liberación viene de reconocer que no hay entidades separadas, solo conciencia observando sus propios movimientos. En el corazón de nuestra relación con la Semana Santa, y con muchas tradiciones, yace el concepto de la culpa. La narrativa común es que hemos cometido una transgresión original, llamado en algunos el pecado original, que nos ha separado de nuestra fuente divina y que debemos expiar esta culpa para recuperar nuestra conexión. Esta narrativa es fascinante desde una perspectiva psicológica, metafísica y hasta espiritual. En el relato del Génesis, Adán y Eva son expulsados del paraíso por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, la caída
ocurre precisamente cuando surge la percepción dual, cuando comenzamos a dividir la realidad en categorías opuestas: bueno, malo, correcto, incorrecto, puro, impuro. Pero la verdadera caída no es un evento histórico, sino el surgimiento de la conciencia dual que nos hace percibir la realidad de manera fragmentada. Pero algo interesante es que esta narrativa se ha interpretado tradicionalmente como una justificación para sentirnos culpables, cuando en realidad podría ser una invitación a trascender la dualidad y regresar al paraíso de la percepción unificada. ¿Pero qué es realmente la culpa? Desde una perspectiva psicológica, la culpa es un mecanismo de autocorrección, una emoción que nos alerta cuando hemos actuado en contra de nuestros propios valores. En este sentido puede ser útil. Un remordimiento sano nos permite reconocer cuando hemos causado daño, nos permite reparar relaciones, hasta ajustar nuestro comportamiento. Sin embargo, existe una enorme diferencia entre este remordimiento funcional y lo que podríamos llamar culpa tóxica o culpa existencial. La primera es específica, relacionada con acciones concretas, y nos impulsa hacia el crecimiento y la reparación. La segunda es difusa, generalizada, y nos mantiene atrapados en un estado de autodenigración permanente. La culpa existencial, la sensación de que hay algo malo en nosotros, es quizá la ilusión más dolorosa y persistente que enfrentamos en el camino espiritual. Es como si lleváramos una herida invisible que constantemente nos susurra o nos grita: no eres suficiente, no mereces amor, hay algo defectuoso en ti. Y fíjate cómo esta culpa existencial se manifiesta en nuestra vida cotidiana, como en la dificultad para recibir un cumplido, en la tendencia a sabotear relaciones o logros, porque en el fondo sentimos que no lo merecemos, en esa voz interna que constantemente encuentra fallas en todo lo que hacemos. Esta sensación de no ser adecuado es común, universal, o sea que tiene raíces muy profundas en la estructura psíquica colectiva. Y esta culpa existencial se manifiesta intensamente en la Semana Santa. Observemos el sufrimiento de Jesús y emergen frases: sucedió por mi culpa, por tu culpa, por mis pecados. Nos hacen sentir responsables de un evento que supuestamente ocurrió hace 2000 años y fracción, como si nuestras acciones personales hubieran causado ese sufrimiento. A veces se escucha: Cristo murió por tus pecados, su sangre te limpió, su sufrimiento paga tu deuda. ¿Cuál deuda? Estas expresiones refuerzan la noción de que somos culpables y que solo el sacrificio de otro puede salvarnos. Esta narrativa es problemática. Representa a lo divino como una entidad que requiere sacrificio y sufrimiento para otorgar su perdón, lo cual contradice la noción de un Dios de amor incondicional. ¿Qué clase de amor es aquel que exige sufrimiento como condición para el perdón? En segundo lugar,
perpetúa un modelo de relación basada en deuda y pago, trasladando conceptos económicos al ámbito espiritual. Cristo pagó por tus pecados. Por lo tanto, el amor debe ser comprado o merecido, en lugar de ser aceptar que es nuestra naturaleza esencial. Pero, ¿qué pasaría si contempláramos el relato de la pasión desde una perspectiva no dual? Y si en lugar de ver a Jesús como un ser separado que sufrió para salvarnos, reconociéramos que su experiencia es un reflejo de nuestra propia naturaleza divina, atravesando la ilusión de la separación. Desde esta perspectiva, la crucifixión no es un evento histórico por el que debamos sentirnos culpables, sino un símbolo de la aparente muerte del ego y el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. No es algo que ocurrió allá afuera, sino un proceso que ocurre continuamente en la conciencia misma. La crucifixión adquiere un significado radicalmente diferente. No es el sacrificio de un ser divino para aplacar a un Dios enojado, sino la representación simbólica de cómo la identificación con el ego, o sea, la personalidad separada, debe morir para que nuestra verdadera naturaleza pueda ser resucitada, pueda ser revelada. Es un proceso interior, no un evento histórico externo. Y no requiere la culpa, requiere que despertemos a nuestra verdadera naturaleza, que es y siempre ha sido una con lo divino. La pregunta es cómo nos liberamos de esta culpa. Pues no negándola ni reprimiéndola, sino observándola con compasión y curiosidad. ¿De dónde viene esta sensación de que hay algo malo en mí? ¿Quién es el que se siente culpable? ¿Quién es el que juzga? Cuando hacemos estas preguntas con suficiente profundidad, comenzamos a ver que tanto el juez como el juzgado son construcciones mentales. La culpa existe solo en el nivel de la identidad personal. Para liberarnos, hay que reconocerla como un patrón condicionado, no como la verdad de quienes somos. ¿Quién se siente culpable? Si todos los días son manifestaciones de la misma conciencia, ¿significa esto que debemos abandonar las celebraciones? ¿Que la Semana Santa no tiene valor? No. No se trata de negar los rituales, las conmemoraciones, sino de transformar nuestra relación con ellos. Te invito a ver que en lugar de ver a la Semana Santa como un periodo exclusivo de santidad, podríamos aprovecharla como una oportunidad para profundizar en la comprensión de que todos los momentos son igualmente sagrados. Los tiempos, los espacios sagrados tradicionales pueden ser valiosos no porque contengan más divinidad que otro, sino porque nos ayudan a reconocer la divinidad que está presente en todas partes. Son como lentes que nos permiten ver más claramente lo que siempre ha estado ahí.
Y en muchas tradiciones encontramos esta comprensión. Los sufíes hablan de encontrar a Dios en el mercado. Los maestros zen señalan que la iluminación se encuentra en cortar leña y llevar agua. Los místicos practicaban la presencia de Dios mientras lavaban platos. ¿Qué tal si nos acercamos a la Semana Santa no desde la culpa, sino desde la gratitud? No como una ocasión para castigarnos, sino como una invitación a reconocer la divinidad que permea cada aspecto de nuestra existencia. Piensa en cómo muchas personas se acercan a la confesión durante la Semana Santa. Algunos lo hacen desde el miedo, desde la vergüenza, limpiando pecados para evitar el castigo. Pero ¿qué pasaría si redefinimos la confesión como una práctica de honestidad radical y autoobservación compasiva? ¿Qué tal si la vemos como una oportunidad para liberar patrones que nos causan sufrimiento? Y este cambio de perspectiva no le resta valor al ritual, más bien creo que le devuelve su poder transformador original. Y quizá podemos llevar esa misma calidad de presencia a cada momento de nuestra vida diaria. Podemos reconocer lo sagrado en preparar la comida, en una plática, en el sonido de la lluvia, en el tráfico. Vivir desde la no dualidad no significa negar las diferencias aparentes en el mundo relativo. Claramente, un día de celebración comunitaria tiene características distintas a un día de trabajo rutinario. Un momento de meditación silenciosa es experiencialmente diferente a una conversación animada. La diferencia está en reconocer que estas distinciones ocurren dentro de una realidad unificada, no entre realidades separadas. ¿Cómo sería abordar la vida desde esta comprensión? Para empezar, podríamos dejar de postergar la plenitud. En lugar de pensar, seré feliz cuando llegue el fin de semana, o me conectaré con lo divino cuando tenga tiempo para meditar. Podríamos reconocer que la plenitud y la conexión están disponibles en cada momento. También podríamos dejar de dividirnos internamente en partes buenas y partes malas, porque el autocastigo surge de la división interna, de la creencia de que hay una parte de nosotros que necesita ser controlada, suprimida o purificada por otra parte superior. Pero desde la perspectiva no dual, no hay partes separadas que necesitan reconciliarse. Solo hay conciencia observando sus propios movimientos, como un océano contemplando sus propias olas. Y esta comprensión no es solo teórica o filosófica, tiene implicaciones prácticas. Por ejemplo, cuando surge un pensamiento o una emoción difícil, o ira, miedo, celos, ansiedad, en lugar de identificarnos o luchar contra ellos, ¿qué tal que solo los observemos como un movimiento, como una ola en el océano? Esta actitud de apertura, de no resistencia,
no debe confundirse con pasividad o indiferencia. No se trata de resignación, sino de responder desde un lugar de claridad, en lugar de reactividad inconsciente. Cuando reconocemos nuestra unidad fundamental con toda la existencia, surge naturalmente una ética de cuidado y responsabilidad. Ya no se actúa por miedo al castigo o esperanza de recompensa, sino por un reconocimiento directo de que no hay otro. No hay dos. Cada uno debe encontrar su propio equilibrio entre el compromiso con el mundo relativo y la fidelidad a esta verdad. El mayor regalo que puedes dar al mundo es tu presencia total, despierta. La no dualidad no es algo que debamos lograr o alcanzar. Tampoco es un estado especial que debamos buscar fuera de nuestra experiencia ordinaria. Es lo que ya somos, la realidad que ya está presente, solo oscurecida por nuestras identificaciones y conceptos. Donde quiera que estés, ese es el punto de entrada. Nos acercamos al final del episodio y quizá el propósito de estos periodos especiales no es distinguirlos del resto de nuestra vida, sino recordarnos quiénes somos. No son momentos para castigarnos, sino oportunidades para celebrar lo que ya es. La Semana Santa, vista a través de la no dualidad, no es la conmemoración de un sacrificio externo que ocurrió en el pasado para salvarnos, sino un recordatorio simbólico de la muerte del ego y el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Cada día puede ser un Viernes Santo cuando permitimos que muera una identificación limitante. Cada día puede ser un domingo de resurrección cuando reconocemos nuestra naturaleza esencial más allá de toda limitación. Te invito a considerar qué cambiaría en tu experiencia si comenzaras a percibir cada día como igual de santo, cada momento igual de sagrado, cada experiencia igual de divina. Creo que la verdadera transformación está en despertar a lo que siempre ha estado aquí, en la simplicidad de este momento presente. Gracias por acompañarme en esta danza del ser. Recuerda, no hay lugar donde lo divino no esté, incluido aquí, incluido ahora, incluido en ti. Hasta la próxima. Sigue danzando.